Bienvenidos a Sector del Terror. Los relatos que estás a punto de escuchar son relatos contados por taxistas de México y alrededores. Disfrutad del vídeo. Primer relato. Las calles de Toluca son frías a esta hora. No el frío que cala hasta los huesos, sino ese que se arrastra como una advertencia, como si la ciudad misma respirara entre las sombras. Yo, Rubén, conozco cada curva, cada esquina mal iluminada, cada bache que hace rechinar los amortiguadores de mi viejo taxi. 17 años llevo haciendo esto, recorriendo la madrugada con las manos firmes en el volante y la mente anestesiada por la rutina. El auto es una extensión de mí, el olor a cuero gastado, el tablero con luces parpadeantes que nunca repararé, la radio siempre encendida, baja, solo para ahuyentar el silencio. A veces son rancheras, otras, la voz monótona de algún locutor de noticias hablando de cosas que no importan. Nada más, nada menos, hasta que empezó. Fue una noche como cualquier otra. Las 3 de la mañana, la ciudad dormida, solo algún borracho ocasional o un trabajador nocturno necesitando un ride. Y entonces, a las 3:17, lo escuché. Un susurro. No era la radio. Lo comprobé cambiando de estación, subiendo el volumen, bajándolo. No era el viento, las ventanas estaban cerradas. Era algo más, íntimo, como si alguien estuviera justo detrás de mi asiento, inclinado hacia mi oído, murmurando palabras que no lograba descifrar. La primera vez lo atribuí a la fatiga, a la soledad, a la imaginación jugándome una mala pasada. Pero volvió a ocurrir, y otra, y otra. Siempre a la misma hora, 3:17. Nunca antes, nunca después. Intenté ignorarlo. Encendía la radio más fuerte, tarareaba canciones sin sentido, incluso me pellizcaba el brazo para asegurarme de que estaba despierto. Pero ahí estaba, noche tras noche, ese susurro que se deslizaba entre los ruidos del motor. Persistente, innegable, hasta que una madrugada la curiosidad pudo más que el miedo. El susurro comenzó, suave, insistente. Respiré hondo y sin pensarlo miré el retrovisor. Nada. El asiento trasero estaba vacío, como siempre. Las calles desiertas. El taxi, solo un cascarón de metal y asientos desgastados. Pero entonces lo sentí. Un escalofrío. No el frío de la noche, no el viento. Era algo distinto, algo que se arrastraba desde la base de mi cráneo hasta la punta de los dedos, como si una mano helada hubiera pasado por ahí, rozándome, dejando una huella invisible. Apagué la radio. El silencio fue peor, porque en ese momento, por primera vez, tuve la certeza de que no estaba solo. Algo más viajaba conmigo y solo esperaba su hora. El susurro se volvió parte de la rutina, como el sonido del motor o el crujir de los frenos. Ya no me sobresaltaba cuando llegaban las 3:17, pero tampoco podía ignorarlo. Cada noche, el murmullo era más claro, más cercano, como si quien lo emitiera estuviera ganando terreno, acercándose a mi oído desde el asiento trasero. Dejé de encender la radio. El silencio era preferible a la falsa compañía de una voz que no era la mía. A veces llevaba audífonos, música a todo volumen,
como si pudiera ahogar lo que ya no era solo un sonido, sino una presencia. Pero nada funcionaba. A las 3:17 siempre volvía. El sueño empezó a escapárseme. Las noches se mezclaban con el día y mi reflejo en el espejo se volvió el de un extraño, ojeroso, con la barba crecida, la mirada saltando de un lado a otro, como si esperara ver algo en los rincones. Fue en una de esas noches interminables cuando la recogí, una mujer joven, vestida de negro, parada bajo la luz mortecina de un poste. No hizo señal, no levantó la mano, simplemente estaba ahí, como si me hubiera estado esperando. ¿A dónde va?, pregunté sin mirarla directamente. Al final de la avenida, respondió con una voz tan fría como el aire de la madrugada. No dijo nada más durante el trayecto, yo tampoco, pero podía sentir su mirada clavada en mi nuca, como si estuviera estudiándome, midiéndome. El silencio se hizo tan pesado que casi agradecí cuando de pronto habló. ¿Siempre te acompaña esa mujer que va detrás de ti? El volante casi se me escapa de las manos. ¿Qué? Logré farfullar, los dedos aferrados al cuero gastado. Pero ella no respondió. Solo se limitó a señalar hacia adelante. Es aquí. Detuve el taxi. Cuando me giré para cobrar, el asiento trasero estaba vacío. Bajé la ventana, buscándola en la calle desierta, pero no había nadie. Solo el eco de sus palabras, clavadas en mi cabeza como un cuchillo. Esa noche, el susurro no fue solo un sonido, fue un aliento, cálido, húmedo, justo en mi cuello, como si alguien estuviera ahí, inclinado sobre mí, a punto de hablar. Colgué un rosario en el retrovisor al día siguiente, un acto de fe que no tenía, pero necesitaba. Pero a las 3:17, cuando el susurro comenzó, las cuentas del rosario se movieron solas, balanceándose suavemente, como si una mano invisible las hubiera rozado al pasar. El miedo ya no era un visitante ocasional. Se había instalado en mí, en mi taxi, en cada rincón de la madrugada. La pregunta de aquella pasajera, ¿siempre te acompaña esa mujer que va detrás de ti?, no me abandonaba, porque ahora la sentía, no solo en el susurro de las 3:17, no solo en el aliento en mi nuca, sino en el peso del asiento trasero, como si alguien se hubiera sentado allí cuando yo no miraba. En el vaho que a veces empañaba el cristal, dibujando formas que no eran las mías. Decidí investigar. Pregunté a otros taxistas, discretamente, como quien no quiere parecer loco. La mayoría se reía o me recomendaba dormir más. Pero uno, un viejo chofer de piel curtida y mirada cansada, se quedó callado un largo rato antes de hablar. Hace años, dijo, bajando la voz, una mujer murió en un taxi. No fue un accidente. La encontraron abandonada en la banqueta, golpeada, violada. El conductor desapareció. Nunca lo encontraron. ¿Y el taxi? Nunca apareció tampoco. Algo se retorció en mi estómago. ¿Tienes una foto de ella? El viejo me miró como si ya supiera por qué lo preguntaba. Había una nota en el periódico de hace como 10 años. La encontré en la hemeroteca de la ciudad. Una foto en blanco y negro, desgastada por el tiempo. Y la reconocí, no por sus facciones, borrosas en el papel amarillento, sino por la forma en que mi piel se erizó al verla. Porque era la misma presencia que había estado viajando conmigo todas estas noches. Esa madrugada decidí enfrentarla. Apagué la radio, bajé el rosario del retrovisor,
Me quedé quieto, esperando, con las manos temblorosas sobre el volante. El reloj marcó las 3:17 y entonces el susurro comenzó. Pero esta vez no intenté ignorarlo. Esta vez escuché. Al principio solo eran sonidos indistintos como palabras ahogadas bajo el agua, pero poco a poco se hicieron claras, demasiado claras. Ya no estás manejando tú. El motor del taxi se apagó de golpe, las luces se extinguieron. La radio, muda hasta entonces, estalló en un chirrido de estática aguda, como un grito. Y entonces miré el retrovisor y lo vi, yo mismo, reflejado en el cristal. Pero no estaba en el asiento del conductor, estaba atrás, pálido, con los ojos desorbitados, con la boca abierta en un gemido que no salía. Y frente a mí, al volante, algo se volvió lentamente, algo que llevaba mi rostro, pero que no era yo. Ahora, cada noche, el taxi sigue recorriendo las calles de Toluca. A las 3:17, el susurro sigue ahí. Pero ya no soy yo quien lo escucha. Soy yo quien lo dice. Segundo relato. Las calles de la ciudad tienen un ritmo distinto de noche. Los semáforos parpadean en ámbar, las banquetas se vacían y el silencio se vuelve un pasajero más. Yo, Luis, apenas llevo 2 semanas en el turno nocturno. Antes de esto, solo manejaba de día, cuando el sol hace que todo parezca normal, seguro. Pero la renta del taxi no se paga sola. Y don Esteban, el dueño del Tsuru blanco que ahora comparto, necesitaba a alguien que cubriera las madrugadas. El auto no es gran cosa, un Tsuru viejo, con los asientos gastados y un olor a cigarro rancio que nunca se va, pero funciona, o al menos eso pensaba. Don Esteban siempre me entrega las llaves con el mismo gesto, un movimiento rápido de mano, como si quisiera soltarlas lo antes posible. No habla mucho. Sus ojos, opacos, nunca se quedan mirándome del todo. Parece cansado, pero no del sueño, cansado de algo más. La primera noche fue tranquila. Un par de viajes a bares, uno al hospital, nada fuera de lo normal. Hasta las 2:40 m. Iba por una avenida solitaria cuando las luces del tablero parpadearon. 1, 2 veces. Luego el motor tosió y el auto se detuvo en seco, justo bajo un farol que no alumbraba bien. No hubo chasquido, no hubo ruido de cables fundiéndose. Solo silencio. Apreté el encendido. Nada. Lo intenté de nuevo. El motor rugió como si nunca hubiera fallado. Respiré hondo y seguí. Fue minutos después cuando lo recogí, un hombre alto con un saco oscuro que se subió sin decir palabra hasta que cerré la puerta. ¿A dónde va?, pregunté, ajustando el espejo para verlo mejor. Calle Cedros, Le 31, Ecatepec. El trayecto fue en silencio. No habló, no miró por la ventana. Solo se quedó ahí, quieto, como si respirar fuera un esfuerzo. Llegamos. La casa era una estructura decrépita, con las ventanas tapiadas con tablones y la puerta medio descolgada. El pasto crecía entre las grietas del pavimento. Son 120, dije, esperando que sacara el dinero. Pero él solo abrió la puerta y bajó. Caminó hacia la entrada de la casa, metió la mano en el bolsillo como si sacara llaves y entró, como si viviera ahí, como si alguien pudiera vivir ahí. Me quedé mirando unos segundos, esperando que una luz se encendiera, que algo confirmara que no estaba viendo mal.
Nada. Solo la oscuridad de la casa, tragándose a mi pasajero como si nunca hubiera existido. Arranqué el auto y me alejé rápido, sin mirar atrás. Pero algo me dijo que esa no sería la última vez que iría a calle Cedros en los 31. Las noches comenzaron a fundirse unas con otras, pero siempre, sin falta, aparecían ellos. Los pasajeros de la calle Cedros, Petus 31, eran distintos. Hombres de traje, mujeres con vestidos desteñidos, incluso un adolescente con la mirada perdida, pero todos compartían ese mismo aire de quietud antinatural. Subían al taxi sin prisa, pronunciaban la dirección con la misma cadencia monótona y se sentaban inmóviles como figuras de cera. Ninguno parpadeaba demasiado, ninguno respiraba con fuerza y siempre pedían ir al mismo lugar. Esa casa maldita en Ecatepec. Al principio intenté racionalizarlo. ¿Acaso era un punto de reunión para algún culto? ¿Un lugar de prostitución clandestina? Pero ninguna explicación encajaba, porque cuando llegábamos, ellos simplemente entraban a la casa en ruinas, a la oscuridad, como si pertenecieran ahí. La tercera vez que ocurrió, decidí negarme. Era un hombre mayor, con las manos temblorosas y un olor a medicamento rancio. Lo siento, señor. No voy para esa zona. Mentí, evitando su reflejo en el espejo retrovisor. El auto se apagó de golpe. Justo en la entrada de la calle Cedros, el pasajero no protestó. No hizo ningún sonido. Cuando logré encender el motor de nuevo, con las manos sudorosas y el corazón a punto de estallar, el asiento trasero estaba vacío y mojado. No era agua, era algo más espeso, con un olor metálico que se pegaba al aire. Al día siguiente, encaré a don Esteban mientras me entregaba las llaves con su gesto habitual de fastidio. ¿Qué tiene esa ruta?, le espeté, conteniendo el temblor en mi voz. ¿Por qué todos quieren ir a esa casa? Sus ojos, por primera vez, se encontraron con los míos. No había miedo en ellos, solo resignación. Yo también lo veo, susurró, ajustándose la gorra, pero ya aprendí a ignorarlo. Esas palabras me persiguieron el resto del día, porque si Esteban lo había aprendido a ignorar, ¿cuánto tiempo llevaba pasando esto? Y más importante, ¿qué sucedería si yo no podía ignorarlo? La ciudad se había convertido en un decorado vacío, un escenario que solo existía para llevarme, noche tras noche, a ese mismo lugar maldito. Había intentado negarme, cambiar de ruta, incluso fingir una avería, pero siempre terminaba allí, como si el taxi ya no me perteneciera, como si las calles se reorganizaran en secreto para conducirme inevitablemente hacia la calle Cedros Nemblos 31. Esa noche fue diferente. El taxi permaneció vacío durante horas. Las calles inusualmente desiertas. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj del tablero marcando los segundos hacia las 2:37 am. Entonces apareció ella, una mujer joven vestida de blanco, con la piel tan pálida que parecía brillar bajo la luz de los faroles. No hizo señal para detenerme, simplemente estaba ahí, de pie en la esquina, como si hubiera estado esperándome desde siempre. La puerta se abrió sola. Cedros 31, por favor, dijo con una voz que no provenía del todo de su boca. Sentí el peso de esas palabras en el estómago. Sabía lo que sucedería si accedía, pero también sabía que no tenía elección.
El taxi ya no me obedecía a mí. Durante el trayecto, el frío se volvió insoportable. Mis alientos salían en nubes blancas, pero ella no respiraba, no parpadeaba, solo me observaba a través del retrovisor, con una sonrisa que se extendía lentamente, como si alguien estuviera tirando de las comisuras de sus labios con hilos invisibles. Cuando llegamos, la casa ya no estaba en ruinas. Las ventanas brillaban con una luz amarillenta. La puerta principal estaba abierta de par en par y en el umbral se recortaban siluetas, docenas de ellas, todas inmóviles, todas con esa misma sonrisa imposible. La mujer bajó del auto con movimientos fluidos, como si sus piernas no tocaran el suelo. Pero antes de cerrar la puerta, se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Gracias, Luis. Ahora es tu turno». El motor rugió solo. El volante giró bruscamente. Y entonces lo vi. El asiento del conductor estaba vacío, pero yo seguía sentado en él. O al menos, una parte de mí lo estaba, porque cuando miré mis manos, ya no eran del todo sólidas. Cuando grité, ningún sonido salió de mi boca. El taxi aceleró por sí mismo, alejándose de la casa, mientras las figuras en la ventana me observaban desaparecer en la noche. Al amanecer, don Esteban encontró el Tsuru estacionado en su lugar habitual. Las llaves colgaban del contacto. El asiento del conductor estaba impecablemente limpio, pero en el asiento trasero el tapizado aparecía manchado con algo oscuro y húmedo, y en el taxímetro las cifras seguían acumulándose, como si alguien en algún lugar aún estuviera haciendo el viaje. Tercer y último relato. Las calles de la Ciudad de México son otra cosa de noche. Los edificios se convierten en siluetas, los semáforos en ojos rojos que vigilan. Yo, Oscar, prefiero la madrugada, sin tráfico, sin prisas. Solo el zumbido del motor y el brillo del asfalto bajo los faroles. Esa noche no era diferente. Había recogido a unos cuantos pasajeros, todos con sueño, ninguno con ganas de hablar. A las 2:47 a.m. me encontré detenido en un semáforo de una colonia tranquila, de esas donde las casas tienen rejas altas y las ventanas están siempre oscuras. Fue entonces cuando la vi, en el retrovisor, una mujer sentada justo en el centro del asiento trasero. Llevaba el cabello lacio, los hombros descubiertos y entre sus dedos un lápiz labial rojo. Se lo pasaba por los labios con movimientos lentos, meticulosos, como si se preparara para algo importante. El aire se me cortó. Nadie había subido al auto. Nadie había abierto las puertas. Giré la cabeza tan rápido que me crujió el cuello. El asiento trasero estaba vacío. Bajé del coche con las manos temblorosas, revisando las cerraduras, los asientos, incluso el maletero. Todo estaba en orden, todo cerrado. Me sequé la frente con la manga y respiré hondo. Un espejismo, pensé. Fatiga. Demasiadas horas sin dormir bien. Pero al volver al auto, algo en el retrovisor me detuvo. El cristal estaba empañado y justo en el centro, donde debería estar el reflejo de mi rostro, había una mancha roja, como si alguien hubiera besado el espejo desde el otro lado. El paño de microfibra raspaba contra el cristal con un sonido que me ponía los dientes de punta. Lo había comprado especialmente, de esos que usan los vidrieros para dejar las superficies impecables. Pero por más que limpiaba, al día siguiente siempre volvía a aparecer.
la marca de labios, siempre en el mismo lugar, siempre ese rojo intenso, como sangre recién oxidándose al aire. Las noches se convirtieron en una tortura. Mis ojos se movían compulsivamente entre la calle y el retrovisor, esperando el momento en que volvería a aparecer. A veces creía ver movimiento en el asiento trasero desde el rabillo del ojo, pero cuando miraba directamente no había nada, solo el olor, un aroma barato a flores marchitas mezclado con talco infantil que aparecía de la nada y se aferraba al aire viciado del auto. El ambientador de pino que colgué del retrovisor no lograba ocultarlo, al contrario, la combinación era nauseabunda. Una madrugada, un pasajero borracho me rompió el silencio. ¿Siempre trae acompañante, jefe? El tipo olía a cerveza rancia y sudor. Antes de que pudiera responder, continuó. Vi una señora atrás cuando me subí. Pensé que era su esposa o algo. Mis dedos se aferraron al volante con fuerza suficiente para dejar las articulaciones blancas. No dije nada. El tipo tampoco insistió, pero su comentario se quedó grabado a fuego en mi mente. Al día siguiente fui al taller. Tiene que ser una broma, le dije a Ramón, el mecánico, mientras él rascaba la mancha del espejo con la uña. Alguien debe estar entrando al auto cuando no estoy. Ramón se agachó para revisar debajo de los asientos. Cuando se incorporó, traía algo entre los dedos, un lápiz labial rojo, la cápsula desgastada, la pintura seca y agrietada. Esto estaba atorado en el mecanismo del asiento trasero, dijo, pasándomelo. El objeto era frío al tacto, antiguo. Cuando lo abrí, un olor dulzón y rancio escapó del tubo, el mismo aroma que había estado sintiendo en el auto. Ramón se persignó antes de volver a su trabajo. Yo me quedé mirando ese trozo de plástico como si contuviera toda la respuesta, sin entender todavía que no era un objeto perdido. Era una evidencia, una prueba de que ella había estado ahí y que seguía estándolo. El lápiz labial descansaba sobre mi mesa de noche, junto al reloj y las llaves del auto. 3 días llevaba sin trabajar, 3 noches en vela, mirando el techo de mi departamento, mientras el aroma a flores marchitas se filtraba entre las rendijas de la ventana. Sabía que era imposible, pero ahí estaba, impregnándose en mis sábanas, en mi ropa, en mi piel. A la 4ª noche, el auto me llamó. No fue un sonido, ni una voz. Era una presión en el pecho, un hilo invisible tirando de mis entrañas cada vez que intentaba alejarme de la ventana desde donde se veía el Tsuru estacionado. A las 3:17 a.m., cuando el silencio del vecindario era absoluto, bajé las escaleras con movimientos de sonámbulo. La puerta del auto crujió al abrirse. El olor a perfume rancio me golpeó como una bofetada. Me senté al volante, las manos sudorosas pegándose al plástico gastado. Respiré hondo antes de levitar la vista hacia el retrovisor. Estaba limpio. Por primera vez en semanas, el cristal reflejaba únicamente el asiento trasero vacío. Durante un momento absurdo, pensé que todo había terminado. Entonces el espejo se empañó. No hacía frío. El aire acondicionado estaba apagado. Mis propias exhalaciones no alcanzaban a tocar la superficie y, sin embargo, una niebla espesa comenzó a cubrir el vidrio desde los bordes hacia el centro, como si alguien estuviera respirando desde el otro lado. Ella apareció gradualmente. Primero fueron los ojos, oscuros y sin fondo. Luego, los labios, pintados de ese rojo imposible. Ya no se maquillaba, solo me miraba con una intensidad que me quemaba las retinas. ¿Qué quieres?, escupí, sorprendido por el sonido ronco de mi propia voz. La figura en el espejo alzó una mano espectral.
Su dedo índice, manchado del mismo rojo que sus labios, tocó el cristal desde el otro lado. Donde su yema debió hacer contacto, una línea roja comenzó a formarse. Letra tras letra, como si escribiera con su propia sangre: no me borraste. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un camión. Hacía 5 años, una noche de lluvia, una mujer con el vestido desgarrado, el lápiz labial corrido por los sollozos, manchas rojas en su falda que no eran cosméticos. Me había suplicado que la llevara al hospital, que la ayudara. Y yo la había dejado en la orilla de la carretera, temiendo que fuera algún tipo de trampa, que me involucrara en algo que no era mi problema. El espejo se llenó completamente de escritura ahora, frases superpuestas que gritaban: no me borraste, en todas direcciones. La figura femenina se acercó más, sus manos golpeando el cristal desde dentro, dejando marcas digitales pegajosas en su desesperación por salir. Cuando el primer crujido resonó en el espejo, salté del auto. Corrí hacia mi departamento sin mirar atrás, pero el sonido me persiguió. El estallido del cristal al romperse, seguido por el motor arrancando solo. Desde mi ventana vi las luces del Tsuru encenderse. El auto comenzó a moverse lentamente, como si alguien invisible lo guiara. No hacia la calle, sino directamente contra la pared del estacionamiento. El impacto no produjo el estruendo metálico que esperaba. Fue un sonido ahogado, como si el auto hubiera chocado contra algo blando. Cuando me acerqué, temblando, el Tsuru estaba intacto, pero el retrovisor ahora mostraba una imagen distorsionada. Yo mismo, atrapado en el asiento trasero, golpeando el cristal con las manos ensangrentadas, mientras una figura desconocida manejaba mi cuerpo hacia Dios sabe dónde. Y en el parabrisas, escrito con el lápiz labial que seguía en mi bolsillo, una última frase brillaba bajo la luz de la luna: ahora tú tampoco podrás borrarte. Si te ha gustado los relatos, no olvides suscribirte para más. Hasta la próxima.